Considerado por muchos como el hombre de confianza del finado gobernador, Julio Huerta ha sido objeto de una campaña especialmente diseñada para hacerlo ver como el político poblano más conocido en la entidad y también el más cercano a Claudia Sheinbaum y a la CTM, ex brazo operativo del PRI, reencarnado en el morenovallismo y ahora en el morenismo aldeano. ¿Cómo ha sido posible esto? Se preguntan muchos de dónde salió el tal Julio. Y entonces aparecen informaciones a veces precisas y otras incompletas o tendenciosamente incorrectas. Nacido hace 53 años, egresado de la OPAEP, su carrera política se limita a regidor de Sinacatepec, con unos 19,000 habitantes. Esto entre 2002 y 2005. Y funcionario en Ajalpan entre 2014 y 2018. Y pare usted de contar. Pero he aquí que su primo Luis Miguel Barbosa llegó a ser gobernador y entonces se volvió popular, aceptado y hasta guapo, dicen sus admiradoras. Julio perdió la diputación local de Ajalpan con Adolfo Alatriste del PRI, lo que no le da muy buena carta de recomendación. Pero desde 2019, al lado del primo, subió como la espuma del chocolate recién batido y a la muerte del gobernador se convirtió en una especie de pieza clave, piedra de toque para impedir que los grupos nacionales impusieran gobernador sustituto. Su operación con los diputados locales hizo posible que Sergio Salomón Céspedes Peregrina adelantara su proyecto de vida. Muchos ya sabían que la verdadera carta de Barbosa in pectore era Salomón y simplemente adelantaron los tiempos. Sus cercanos, los de Julio, dicen que hubo una especie de acuerdo con el hoy gobernador. Primero tú y después yo. Y ahí surgió el tema de Sheinbaum, a quien Julio había tratado durante el sepelio de Barbosa. El resto de la historia ya es más conocida. Los observadores se preguntan si Julio debe seguir siendo impulsado o le deben leer la cartilla y ubicarlo en su justa dimensión de regidor de Sinacatepec a un salto meteórico para ser el rey del proceso electoral de 2024 suena un tanto cuanto inverosímil, descabellado, dirían algunos. Pero esa es una de las características de la corte y los cortesanos. Maurice Joly lo describe muy bien. Las cortes son hoy lo mismo que hace 3000 años, lo mismo que serán siempre. Son los mismos hombres, las mismas intrigas, los mismos resortes, los mismos procedimientos. Se trata siempre de adueñarse de la voluntad de quienes tienen el poder, príncipe, eunuco o visir, para obtener de ellos lo que se pueda: dinero, títulos, condecoraciones, bandas, placas, insignias o togas. El favor lo procura todo. Hasta aquí la cita de Joly. Pero bien podría agregarse: el favor lo procura todo, hasta el apoyo de la CTM. Pero la realidad es que Morena y el gobernador necesitan abrir la baraja y tener más opciones. En el 2024 está en juego no solo la gubernatura, también el Congreso, presidencias municipales, diputaciones federales y senadurías, y quizá ahí es donde Julio encaje como parte del paquete negociado con la dirigencia nacional de Morena. Julio sería el heredero del barbosismo y del incipiente cespedismo. De este y de otros temas hablaremos cada semana los miércoles a las 7:30 de la noche en 2 canales de transmisión: y Consulta y Los Periodistas. Unimos esfuerzos Javier Gutiérrez, Rodolfo Ruiz y el de La Voz para sentarnos en una mesa redonda con cuchara, cuchillo, tenedor de por medio en un proyecto de comentarios, anécdotas, análisis, historias y una que otra entrevista donde pretendemos llenar los 5 sentidos del público: los oídos, la vista, el tacto, el olfato y el paladar. Aflorarán cada semana en un programa con ritmo propio y recordando que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea. O por lo menos así me lo parece.
Señores, muy buenos días. Aquí estamos con ustedes grabando este domingo 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, quizá una de las fiestas más tradicionales de la ciudad de Puebla, la feria de los antojitos y todas las cosas que se ponen alrededor, juegos mecánicos y demás en el Carmen. 16 de julio, el programa pasa 17 de julio, pero lo grabamos el día 16. Don Humberto Aguilar Coronado, muy buenos días. En el orden de aparición voy saludando. Don José Manuel Buenos Ortega, días. muy buenos días. Doctora Claudia Ramón Pérez, muchas gracias, muy amable. Buenos días, provechito con la galleta. El doctor Luis Ignacio Arbezú está conectado y entiendo que el doctor también, que pues pinches doctores, ¿no? El doctor José Ojeda ya se desmarcó. Uno, Pues dos, tres, cuatro. Pues no sé qué pasó. Según yo ya estaba. Pero bueno, aquí estamos con ustedes. Temas, hay muchos. A ver, ¿quién arranca? Orden de aparición, Humberto Aguilar. pues me parece que es muy importante comentar las medidas cautelares que pone el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas, a las corcholatas de Morena, ¿no? Para que se abstengan de pedir el voto, se abstengan de hacer propuestas de campaña y se abstengan de andar de gira hacia a lo tonto. Es un tema de fondo, sobre todo por la nueva composición del Instituto Nacional Electoral. Y con ello también está la queja, más bien que la Presidencia de la República está recurriendo a a la Corte contra la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que pues las mañaneras dejen de ser utilizadas para efectos de campaña. Todo el mundo se queda callado. Sí, yo creo que es el tema principal, el freno del INE. O sea, muchos pensaban que el INE iba a ser palero de la Ajá. propuesta presidencial y pues las reacciones han sido tremendas. Hoy, en este domingo 16, el periódico El País, no voy a poner un diario local, un diario nacional, pondré la portada del País hoy en España. Elecciones mexicanas, el INE mete freno a las corcholatas de Morena y les ordena no hacer campaña anticipada. El árbitro electoral advierte a los aspirantes presidenciales de que pueden perder el derecho a registrarse como precandidatos si violan la ley. Y el párrafo más fuerte es en donde dice que la Comisión de Quejas del Árbitro Electoral ha advertido de que aún no inician oficialmente los tiempos de precampaña y mucho menos de campaña, por lo que ha ordenado a los 6 aspirantes del partido en el gobierno que no hagan llamados al voto, que no promuevan la plataforma de Morena, ni hagan promesas electorales tal como lo establece la ley. También en alguna otra parte, más adelante, no lo ubico en este momento, pero les mete el tema de elaborar un control de gastos a fin de que sean auditados y que no van a poder dar a conocer sus propuestas de gobierno ni promover la plataforma, etcétera. Y además, que no pueden hacer actos masivos, ¿no? Creo que tienen que usar las instalaciones propias de Morena en cada uno de los municipios o los estados. A mí me parece que es inaudito si lo vemos a la óptica de lo que sucedió en el INE en los últimos meses. El INE no se toca y ahora el INE dice la ley no se violenta. O sea, respeten la ley, señores de Morena. Creo que es un tema importante. Señor Rodoreda. No coincido, precisamente coincido en uno de los puntos que traía yo, porque además las contradicciones, ¿no? Quien promovió precisamente todas estas reglas para la ley electoral fue precisamente en esa época el PRD, dirigido por, o después de la candidatura del 2006, ¿no? Tengo entendido, si mal no recuerdo, Humberto, tú debes de saber mejor que yo estas cosas, ¿no? Entonces, están cayendo en las absurdas contradicciones, ¿no? O sea, eh, lo que antes sí quería yo, ahora quiero que me lo quiten. O no quiero que me lo apliquen la ley en ese aspecto, ¿no? Y lo vemos precisamente con
con todas estas cosas que se están presentando, que en vez de buscar una elección tranquila, estamos buscando una elección que ya desde ahorita se está judicializando, ¿no? Ese es el peligro que yo le veo. Que ya desde ahorita, antes de empezar el periodo de elecciones, ya se está judicializando fuertemente y dando motivos a más ataques, ¿no? Porque la mañanera del señor presidente nos ha demostrado durante 5 años que no cumple lo que demandan y hace lo que él considera que debe de ser. Entonces, no sé cómo va a estar esta elección. Creo que se le va a complicar mucho al INE. Ya no tiene pretexto de que está Córdoba y compañía. Entonces, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, sí se está complicando mucho y va a ser la principal, bueno, es la elección más grande que vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad? Esa es mi pregunta. El tema de José Manuel, que siempre acude a la sociedad, este, ¿quién debe interpretar lo que la sociedad quiere o hacia dónde vamos o qué debemos hacer como sociedad? Mira, creo Si, que espérame, si legalmente para intervenir en estos asuntos, solo los partidos políticos tienen voz y voto. Los ciudadanos no podemos opinar de esto. Los nosotros como ciudadanos sociedad lo único tenemos, que podemos hacer es criticar o avalar o no aceptar lo que nos digan e ir a votar y con nuestro voto. Ese es nuestro derecho más no importante. más que No estoy de da la acuerdo con impresión, lo que usted dice, señor. O estoy de acuerdo con lo que usted dice, señora. es que no, aquí lo que hay que ver es qué tanto está motivando o no motivando este pleito a que la gente vaya a votar. No es, nosotros, Yo nuestra voz creo está en el que voto. Nuestra voz está en el voto y en acudir a la elección. El presentarnos, vota, cancela, lo que quieras, pero ¿qué tanto te presentas el día de la elección a cumplir con un deber que tienes, ¿no? Entonces, ahí es donde qué tanto el objetivo ahorita es más, vamos a desanimar, que yo es lo que creo que está promoviendo el señor presidente, es échenle para que la gente que pensaba salir dice, bueno, ¿para qué salgo? Si ni siquiera el presidente cumple, si ni siquiera es. Entonces ahí es donde creo que la ciudadanía, a través de su participación en las elecciones, es donde va a demostrar eso. Fíjate No sé que, quién si más. me permiten, este es un buen momento podría ser un buen momento para mover la iniciativa popular y obligar a los partidos políticos a tomar medidas precisamente en estos aspectos, eh, con la idea de que si no, pues no votamos por ellos, ¿no? Yo lo que digo es la participación, o sea, si no con esto están quitando el deseo de ir a votar. Esto va a ser una pachanga, no, va a yo haber no lo creo, problemas, José No, va a haber Manuel. esto. No estoy de acuerdo contigo en que estas cosas alejen a los ciudadanos de las casillas. Más bien, a mí me parece que todo lo que está sucediendo es el, la piedra más grande en el camino para una elección de Estado. Si se pensaba que iba a haber una elección de Estado, que iba a dirigirse desde la presidencia y que la oposición no tenía ni con qué competir, que ese era el escenario de hace unos meses, yo creo que sí, todo esto que está pasando, lo que hizo Xochitl, lo que están diciendo en torno a sus negocios, lo que están diciendo sobre si es clase media o es indígena, todos los ataques, el prohibirle, ese es otro detalle, hablar de Xochitl en las mañaneras. Todo esto creo que es la gran piedra, el muro de contención a que no haya una elección de Estado, y eso está siendo valorado evidentemente por el Tribunal Federal Electoral y por el INE y por los partidos políticos y la convocatoria para que Movimiento Ciudadano se sume. Todo esto lo deben estar contemplando en los análisis de los sabios, de los que asesoran, de los que están atrás de López Obrador, deben estar valorando la reacción de la sociedad. Si la reacción de la sociedad ha sido de tal tamaño, tienen que ceder. sí. Pero estoy Pienso. de acuerdo contigo y espero que suceda eso.
Doctor, ibas a hablar. Doctora, temas, o seguimos con Bueno, eso. sin lugar a dudas, otra, pues el asesinato de los periodistas, cada vez más periodistas son asesinados en diversas regiones del país. Y me parece que también, En Nayarit y el sábado en la noche, al mediodía en Acapulco. sí, y ahorita estoy viendo que hay otro asesinato que sale precisamente hoy, ahorita te digo, y me parece que ese es uno de los temas también más delicados. Y otra de las cosas que he venido detectando es cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada precisamente por los delincuentes. El uso de los drones artillados como amenaza a la seguridad es otro de los temas. Y bueno, pues no hemos comentado el fallecimiento de algunos personajes que fueron determinantes en la vida política de nuestro país, ya sea desde lo intelectual o desde la actividad política como tal, ¿no? El caso de Gili y el caso de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Sí, es que nos agarró fuera de lugar Sí, porque murió el día domingo de la semana pasada y estábamos grabando precisamente ese día. entonces esos serían así como los temas. Y bueno, pues para cerrar esto, la cada vez mayor participación de actores ciudadanos, de los periodistas que van en el apoyo a Xochitl y que lo plantean como que Xochitl no era, no era algo que les llamara la atención, pero que el desarrollo que está teniendo hace que se convierta en una bocanada de aire fresco, que se convierta precisamente en una opción que pueda articular a la oposición para lograr mejores resultados en la próxima elección. Bien. Doctor Arbezú, Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Pues muy interesante los temas. El primero me parece fundamental y estos últimos sobre los personajes que dice la doctora también, creo que hay que verlos. Y quisiera tratar de unirlos todos en una idea. Lo primero que estamos comentando sobre la parte jurídica, nada más comento una cosa curiosamente. En este momento están en elecciones en España también, ¿no? Y va a venir la segunda vuelta en Guatemala. Y es muy interesante comparar la forma como hay elecciones en otros países y en nosotros mismos, y las diferencias entre Guatemala y España y nosotros, me parece que son muy diferentes. Sin embargo, creo que hay una cosa que es todavía clara aquí en lo que estamos viviendo. Yo no veo más que una oligarquía que sigue de alguna manera pasándose la pelota de un lado a otro, de un color a otro, de un grupo a otro, y en el cual de alguna manera la ciudadanía está, como digamos, nada más observando o viendo de qué manera podría participar para hacer algo importante. Dos cosas bueno, una cosa pasó la semana pasada, que ya habíamos comentado algo, la voy a recordar, y una va a pasar dentro de una semana. La de la semana pasada fue que tuve la oportunidad de tener una reunión con representantes del sector obrero en México y en Estados Unidos. Se va a hacer el encuentro del mundo del trabajo, va a ser el tercer encuentro, se había hecho dos antes, uno antes de la pandemia, otro durante la pandemia y uno ahora, en el que se invita a las autoridades, a los representantes del sector laboral, a tanto trabajadores como empleadores, universidades, la iglesia, a participar y analizar este tema y ver qué pasa en el mundo del trabajo. Y lo que me sorprendió de la reunión, bueno, nada más un punto interesante. Recuerden que hay una reforma laboral porque con el Tratado de Libre Comercio se obliga a las empresas a tener relaciones laborales de acuerdo a cada país y una serie de cosas que los sindicatos norteamericanos nunca habían tenido. Estuvieron presentes en la reunión los representantes del sindicato fundado por César Chávez, el de trabajadores agrícolas norteamericano, que es bastante interesante, y comentaban eso, ¿no? Tanto ellos podían ser más o menos cierta fuerza, o Jofa, por ejemplo, de otra fuerza interesante con los transportistas, sus logros nunca se dieron a nivel constitucional. Ellos estaban comentando lo importante de que en México sí se hubieran dado. ¿Por qué se dieron los logros a nivel constitucional de los movimientos obreros mexicanos? Pues quizá por la CTM y porque arriba se tomó la decisión en una oligarquía, que es el punto como estamos, ¿no? ¿Tuvieron que ver los ciudadanos o tuvo que ver la oligarquía? Y el segundo punto es el estreno dentro de unos pocos días de la película de Napoleón.
A mí es un personaje que siempre me ha sorprendido y que tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo. Por ejemplo, en el sector legislativo, el Código Civil que todavía nos rige es en gran parte el Código Napoleónico, diseñado directamente por él, no por la ciudadanía, ni por las luces, ni por los revolucionarios, sino directamente por Napoleón. La razón por la que nos independizamos en gran medida fue por su intervención en España. Napoleón vendió la Luisiana francesa, que era el lado derecho del río Mississippi, a los norteamericanos en el momento de su independencia, cuando estaban en el directorio, y después con su hijo le va a vender, bueno, perdón, su hermano Pepe Botella se va a encargar de vender el mismo Napoleón la Luisiana española, que va a ser el problema del Tratado de Onís, en el cual parte del territorio mexicano no se perdió con la intervención norteamericana, ya estaba perdida más de un pedazo bastante grande antes de la independencia por esta venta de Napoleón. Muy pocas gentes lo saben, pero entonces, ¿quién hace los cambios? ¿El pueblo fiel, avispado, interesante, que está ahí? ¿O seguimos siendo párvulos, ¿no? Que dependemos de los movimientos y de las definiciones de la oligarquía? Yo creo que este es un momento clave. Esto que decía ahorita José Manuel, ¿no? De qué vamos a hacer como sociedad, me parece que es importante. Me sorprende y comparto muchísimo lo que decía ahorita la doctora en el sentido de que, oye, los ciudadanos tenemos manera de hablar, ¿no? Y de hacernos notar y de decir que queremos cambios. A lo mejor tenemos que estudiar más, a lo mejor no sabemos cómo, a lo mejor podemos proponer algunos, pero definitivamente lo que está pasando no me parece que sea correcto. Y como decimos, cualquiera de las personas que van a ganar, ¿cómo van a gobernar? Respetamos la ley, respetan la ley que ellos mismos hacen. Es impresionante. O sea, desde la LOPE, siempre antes de una elección ha habido grandes modificaciones a la legislación laboral. Y la seguirá viendo, porque hay que poner candado sobre el candado, sobre otro candado, porque ahorita viene uno que viene fulano, hay que poner un candado para que él no llegue, hay que poner un candado para que el otro llegue. O sea, se abrió la posibilidad de que el presidente pudiera ser hijo de extranjeros. Cuando venía, me parece que era Gurría el candidato, y no, ¿cómo se llama el de Hacienda? Se me olvidó ahorita el nombre. Y finalmente el que entra es Fox, ¿no? O sea, nadie sabe para quién trabaja. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Realmente podemos la posibilidad de empezar a cambiar la realidad y voy al último punto que se llamábamos ahorita con los personajes. Falleció Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, y creo que el último trabajo de Porfirio Muñoz Ledo, el importante hasta el final de su vida, me parece que el que más le dio, fue precisamente la reforma del Estado, que empezó a trabajar durísimamente desde la época en la que estaba todavía gobernando Fox. De hecho, él está ahí, le va a dar la posesión como presidente de la República a personajes interesantes, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador. Y curiosamente me parece que es un personaje que saliendo de la oligarquía, fue capaz de soltar cosas para, permítame, precisamente permitir una participación más amplia del resto de la ciudadanía. Yo creo que ese es el problema y la tendencia. Estamos en una tendencia en la cual nos vamos a abrir cada vez más a la participación ciudadana o sigue manejando la oligarquía y va a ser igual. Y cierro con esta idea. Paradójicamente, yo lo que veo es que nunca habíamos estado con tantos avances democráticos como ahora. Me tocó vivir el PRI desde los años en su dominio total, ha costado, si no sangre, que creo que ha costado sangre, sudor y lágrimas, muchos aspectos, personajes interesantísimos, como Maquillo, como el ingeniero Cárdenas, que han ido aportando y con su trabajo, abriendo este espacio que nos invita a pensar, Jesús Manuel, ¿no? De un poquito más la participación de la sociedad y de preocuparnos sobre qué vamos a hacer para estar en ella. Entonces, creo que estamos en un tipping point, en un punto de quiebre, como dicen los gringos. Me parece que es muy importante lo que estamos haciendo. Creo que sigue gobernando la oligarquía. Creo que está muy abollada en muchas partes por ella misma. Y creo que es un momento en el que posiblemente podamos ser cada vez mejor oídos. Ya no como los grupos de opinión y los grupos que manejaban los medios informativos. Este medio en el que nosotros estamos trabajando es una apertura que no existía hace años. La posibilidad de que alguien le mente la madre al presidente de la República y siga transmitiendo, o sea, yo nunca la había visto, ¿no? O sea, esto va cambiando, o sea, efectivamente, no me gusta que se le mente la madre al presidente ni a nadie en público, me parece que no es correcto, hay muchas maneras de hacerlo. Pero quiero decir que de alguna manera hay maneras de empezar a tener una participación más seria y es clave. Y cierro con lo que decía Claudia, me parece que debemos de plantearlo.
discutíamos sobre lo del nulo y el voto nulo y voto blanco, y le decía que yo no consideraba al tachar todo anularlo, sino estar diciendo que no comparto ningún punto de vista. Porque también dejarlo en blanco, pues es a que en cualquier momento también se pudiera llenar de alguna forma. Entonces, es decir, ¿sabes qué? No funciona. Y la última vez que fui secretario de Casilla, presidente de Casilla, me tocó una boleta que me llamó la atención. Alguien se tardó mucho y me imagino que debe haber sido él el que lo hizo. Y me llamó la atención por qué estaba tanto ahí pues, proponiendo su voto sin salir de la casilla. Y en la noche, cuando estábamos contando, había un voto en el que estaba perfectamente dibujadas de una manera preciosa, 3 ratas de diferente tamaño a lo largo de toda la boleta. Y no Y le me dio tomaste mucha foto pena. porque eso es de No podía, colección, man. pero soy el presidente de Casilla, no podía Eso hacerlo, es de ¿no? Pero lo que hice colección, caray. fue que se los puse de frente a todos los representantes de los partidos, ¿no? O sea, es un ciudadano que dijo, yo soy ciudadano, yo quiero participar, para mí es importante, creo que mi voto es importante, me acerco a la urna y ¿saben qué? No solo ninguno funciona, sino que hay 3 grandes ratotas que manejan, o sea, ese voto decía mucho más. Yo creo que hay que empezar a pensar en votar con verdad y después, si quieren, ampliamos lo que podríamos entender como eso. Bien. Muchísimas gracias. Nada más Doctor sobre esto, José, déjenme decirles, nada más que yo sí tengo fotos, como he sido observadora electoral, de votos con leyendas, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y con el yo árbol tengo genealógico fotos, de algunos políticos. yo tengo fotos de Botox, no de votos. Yo de votos. Doctor Ojeda Bustamante José, a la reja. Pepe Ojeda, con gusto, con Ah, gusto. Eso. Eh, el, bueno, pues es interesante este tema de las elecciones, las casillas. no, bueno, Eh, es que te cuento rápidamente, Beto puso el tema del freno de línea a las corcholatas que no pueden convocar, que no pueden pedir el voto, que no pueden promover plataformas, etcétera, porque está fuera de la ley. Lo que le prohibieron a López Obrador de no mencionar ya a la señora Xochitl de las mañaneras, el tema del plan C en el INE, que ya el gobierno ya sacó ahí una nota el sábado por la tarde de que va a impugnar la decisión por lo del INE, etcétera, etcétera. Por ahí venimos y José Manuel, como siempre, y la sociedad, y entonces ya nos desviamos, pero bueno, a ver. bueno, a mí me parecería interesante recuperar este tema que José Manuel siempre lo ha puesto en la mesa. Eh, si somos estrictos y rigurosos en la parte jurídica, en la parte judicial, pues todo lo que está pasando desde hace varios meses, pues está completamente al margen, pues, de lo que representan nuestros procesos electorales o nuestro sistema electoral. No solamente en el tema de las corcholatas, sino también de la oposición, pero aquí lo más importante es el tema de las corcholatas y sobre todo el tema del presidente. Nuestro código de instituciones y procedimientos electorales, pues está completamente siendo a un lado. El tema, todo lo que estamos viendo, pues claramente son actos anticipados, pues, ¿sí? Y se han celebrado de una manera burda, pues. Formalmente no hay un proceso, eso es lo que dicen o lo que refieren, eh, pero eso es lo complejo de nuestro sistema electoral. Es decir, ahora las próximas reformas que vengan, pues van a ser para las pre candidaturas, ¿no? O es decir, ya no va a haber un momento donde deje de estar regulado, porque si, como ahorita se deja de estar regulado, pues porque en sentido estricto no hay un proceso electoral, es decir, a partir de septiembre empieza. Sin embargo, esto debería de no pasar, pues, ¿sí? Porque el tema de lo que han referido también de la fiscalización de recursos, si se excedieron o no se excedieron, pero se excedieron o no se excedieron, ¿con base en qué? ¿Con base en qué procedimiento Morena o la misma oposición, el PRI, el PAN? Porque creo que el PRD ya ni siquiera están pasando
aduana con él, o con lo que esto está, o con lo que esto conlleva. Entonces, a mí sí me parece que es interesante también este análisis de que el INE rebasado, ahora ya no solamente es que no tocamos el INE, sino que el INE ya está rebasado en la lógica de qué hacer. Es una bola de nieve todo este proceso tan anticipado que qué hace, cómo puede intentar articular algo ante esta vorágine que hay ahorita, ¿no? Y entonces lo que poco que puede hacer el INE, pues es precisamente este tema. Y sobre todo, porque la oposición lo que más le interesa en sentido estricto, y creo que es interesante también esto para el análisis, pues que hagan o deshagan las corcholatas, no, nos interesa el presidente. Y el presidente, lo que diga en la mañanera, es más representativo que lo que hagan las corcholatas, ¿no? Y creo que ahí es donde el INE desde hace algunos, pues yo creo que algunos años, ya encontró que si le pone el bozal al presidente, las posibilidades que tiene el presidente pueden limitarse. Y sobre todo también reconoce la oposición que el presidente desde las mañaneras, pues marca agenda, desde las mañaneras el presidente da línea, desde las mañaneras el presidente articula y desarticula a su partido, y creo que esa es la parte desde mi punto de vista que ahora está en este tenor. Pero bueno, ahí lo dejo. Híjole, a ver, déjame nomás ponerle aquí el punto final a la frase esta y ya. Yo tengo, iba a decir otra información, pero no. Yo tengo otros temas que quizá no competen precisamente a lo que ustedes están diciendo, pero pues tengo que aprovechar el espacio para dar un par de mensajillos. Miren ustedes el cartón de hoy de Calderón. No sé si se vea todo o no. Nomás corriendo un poquito, sí. Nada más vimos tu conversación con Claudio X González ahí, en el chat. ¿Dónde? No, nada, estoy bromeando. No bromees con esas cosas. Es que no sé cómo hacerlo. Síguelo No un sé. poquito. No se puede, no lo puedo hacer. Como estoy usando Telegram, ahí quizá en otra Plataforma. ¿Me los plataforma. mandaste? Sí, pero no sé cómo subirlo a Zoom. Ese es el tema. Como es un cartón grande, no sé cómo hacerlo. A ver si en Facebook es A menos posible. que lo vayas mostrando y lo vayas No, mostrando por no lo partes. puedo mover. Ese es Ok. el problema, que Si no lo puedo bajas, subirlo, bajarlo. Ahí se ve mejor. Está. Ahí se ve A ver, prácticamente todo. Sí, bueno. nomás que tienes que Miren, leer otras letras. ven que se habla del famoso techo de cristal, el tema de las mujeres. Cuando asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Piña dijo, se ha roto el techo de cristal. ¿Sí se acuerdan? sí. Sí. ¿O no se acuerdan? O no les importó y no se fijaron en ese tema. Calderón ahora habla del techo de nopal. Es genial la comparación. Dice, a decir de un connotado intelectual, ya sabemos quién, una empresaria indígena es un sinsentido, pues proviene de la clase media. De lo que se infieren varios supuestos. Los pobres no pueden ser empresarios, los indígenas no pueden ser clase media y mucho menos empresarios. Los indígenas deben ser pobres y folclóricos o dejan de ser tales. Indígena que se supere y destaque es un absurdo, y si es mujer, un escándalo. Yo discrepo, toda mujer de éxito es como Ginger Rogers. Ginger Rogers bailaba igual que Fred Astaire, solo que en reversa y con tacones. Si encima hubiese triunfado siendo indígena, triple mérito, pero por lo visto eso sigue asustando. Ante ello, las mentes más progresistas han encontrado una solución, y aquí entra José Manuel Rodoreda. Redefinir qué se entiende por superarse, éxito,
mérito, triunfar, clase media, indígena y mujer. Creo que son conceptos dignos de aportarse como un editorial a lo que está pasando. A propósito del manejo del idioma, de la semántica y todo esto, ¿por qué no empezamos por redefinir o por definir o buscar lo que la Real Academia o los diccionarios dicen acerca de qué es superarse, qué es la superación, qué es el éxito, qué es el mérito, qué es triunfar, qué es ser indígena, qué es ser mujer y qué es la clase media? Me parece que es una asignatura pendiente. Y luego les quiero dar un anuncio. No es todavía la foto oficial porque las que van a salir ya dentro de unas horas no las tengo yo todavía. Este miércoles arrancamos un proyecto que venimos charlándolo hace rato. Somos 3 periodistas de 3 edades diferentes. Javier tiene 74 años, yo 69. Rodolfo creo que tiene 65, 62, por ahí, ¿no? Más o menos. O sea, somos 3 generaciones diferentes. Más hacia los 60. Sí, bueno, quizás 60. Somos 3 generaciones diferentes. Hemos tenido vivencias muy diferentes cada uno de nosotros. Nos tocó la censura, hemos sido despedidos de muchos medios por nuestros puntos de vista, por lo que pensamos, por cómo lo decimos, por el enfoque que le damos a cada uno de los temas. Y un día nos sentamos y dijimos, oye, ya han hecho muchas cosas en los medios digitales. Ya todo el mundo saca programas, todo el mundo saca canales, y me parece bien, como dijo el doctor Arbezú, que hoy tenemos tanta libertad. Y dijimos, ¿y por qué no hacemos algo nosotros por la libertad digital? Y nos sentamos en torno de una mesa con una cuchara, con un cuchillo y un tenedor. Con acepciones curiosas, la cuchara sirve para llevar los líquidos a la boca, para la sopa, o sea, la cuchara ayuda, el cuchillo corta, el cuchillo puede cortar, puede separar, y el tenedor puede detener o pinchar. Y vamos a asumir nuestros comentarios en relación a estas actitudes. O sea, quien se siente con nosotros en la mesa durante 90 minutos o el tiempo que dure, porque todavía no sabemos si nos limitaremos a los 90 o si hay más temas, nos vamos más. El que se siente con nosotros se va a exponer a estos 3 aspectos, o a que lo ayuden, o a que lo pinchen, o a que lo corten. Entonces, ahí se los dejo. Es un programa que saldrá este miércoles en vivo, no es grabado, ese va a ser en vivo, 7:30 de la noche. Lo vamos a hacer en La Tocinería y quizá abramos el espacio para quien quiera venir a escucharnos en vivo y a gritarnos o a insultarnos o a aplaudirnos, lo pueda hacer. Es novedoso, es una experiencia profesionalmente interesante. No nos ponemos de acuerdo en ningún tema, no traemos guía de vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, lo cual lo hace muy fresco. Ya hemos grabado 2 programas piloto para ver cómo funciona. Y pues ahí se las dejo, a ver si les gusta, y si no les gusta, pues se aguantan. Ahí les dejo el tema. Bueno, si no seguimos. les gusta, apaguen la computadora y ya. Así es. Oye, me gusta mucho la idea, me parece muy original, y además se presta para muchas cosas. Ten cuidado también nada más con el doble sentido de los instrumentos, que va a tener que jugar mucho con eso. Así es. Me parece una magnífica idea. No, excelente, Jesús Manuel, la verdad que sí llega en buen momento, y si van a tener invitados, pues seguramente... Sí. Tenemos invitados. Vamos a dividir van a pasar en 3 tiempos nuestra mesa, porque además va a haber comida, va a haber vino, va a haber mezcal. O sea, se puede poner interesante, ¿eh?
como Dios manda. Como Dios manda. 3 tiempos. Habrá, habrá una entrada, algunos le dirán botana, habrá un plato principal y habrá quizá un postre o una, o un digestivo. ¿Eh? Bueno, seguimos con otros temas, jóvenes. Buenos Nada más anfitriones, vamos a decirlo así. Sí, sobre esto que señalabas del indígena, nada más y el cartón que estabas presentando, mientras lo presentabas estaba recordando a Cher. Cher es mujer, Cher es indígena, Cher sale de la clase media, Cher habla inglés, Cher bailaba como Ginger Rogers, entonces es interesante lo de la redefinición y la participación, ¿no? Nada más un detalle que te recordaba, muchas gracias. bien. Este, Bueno, pues yo sí comento algo ahí ah, respecto. A mí me parece interesante. eh, yo creo que si somos también, tenemos cierta suspicacia de lo que hace el presidente y de lo que no hace el presidente, y sobre todo en las discusiones que hemos tenido, si es un estratega, si es un estadista, si es un animal político que vive y solamente vive para hacer política, vale la pena justamente porque el presidente ha confrontado a Xochitl, porque el presidente se ha metido en ese camino que pareciera que le pega de manera directa y lo deja mal parado. A mí me pareciera que es interesante el análisis porque nos da también muchas señales. Primero, el presidente de nueva cuenta, así como con Claudio X, que de repente es un personaje donde en el imaginario de los mexicanos, pues tampoco pesa tanto, ¿no? En el grueso de los mexicanos, en un sector es muy poderoso. Entonces aquí es interesante que con este tema, pues le pega a otro sector y también visibiliza a un nuevo actor como Xochitl, pero ¿para qué lo visibiliza, no? Y creo que ahí, con este cartón, a mí me parece interesante el análisis. Si analizamos a Enrique Cárdenas con todos los estudios de movilidad que hizo el CEI, ¿cuántas personas pueden llegar a tener estas posibilidades que tiene Xochitl? ¿Sí? Y como bien lo mencionó José Manuel, si se es mujer, si se es indígena, si además habla una lengua indígena, si además medio habla el español, si además tiene alguna discapacidad y si es un adulto mayor, pues prácticamente es invisible en nuestra sociedad, completamente invisible. Pero sin embargo, aquí lo interesante de este estudio de movilidad social es el análisis de cuántos pueden llegar a este segmento, a esta población. Y la realidad es que es ínfimo, ¿no? ¿Sí? Es ínfimo si surges desde esta posición y vas escalonando. Es más fácil que caigas a que te puedas consolidar en estos deciles ni siquiera de opulencia, estos deciles de clase media. Y aquí lo interesante y donde quiero llegar es, el presidente me parece que ha hecho desde su lógica, desde su análisis, bien o mal, ya hizo lo que él quería, ¿sí? Primero subirla, posicionarla, inflarla y después ponerla en la vitrina, ¿sí? En esta vitrina pública donde en sentido estricto la gente, la población abierta, va a ver si se siente reflejada o no se siente reflejada en un personaje como Xochitl Gálvez. No estamos comparando a Xochitl Gálvez con Claudia, ahí sí me parece que es otro análisis que también lo hemos hecho, pero sin embargo aquí lo que estoy poniendo es la sociedad mexicana con esto que hemos analizado, ¿se puede identificar con Xochitl Gálvez? Es importante que sí, en el imaginario, un indígena, una clase trabajadora, se puede identificar con Xochitl Gálvez, y ese es precisamente donde me parece que el presidente le ha apostado. Si le funcionó o no le funcionó al presidente es otra cosa, pero me parece que en sentido estricto, en este análisis, es interesante llevar a este personaje para que se pueda analizar o se pueda evaluar desde esta lógica, ¿no? Porque si no, estamos pensando que el presidente pues está cometiendo errores y está improvisando y está sacándose de la manga elementos
que no necesariamente le abonan o quieren abonarle a su proyecto. Y por otro lado, me parece que también lo hemos analizado, el caso de la Ciudad de México, con este movimiento que hizo también el presidente de inflarla y de polarizar con ella, pues ha dejado completamente solo a la Ciudad de México, porque ¿quién va a ser el candidato? Y ya lo hemos analizado también desde mi punto de vista, a diferencia de otros que también hemos escuchado, me parece que Taboada no tiene el perfil como lo tenía Xochitl para realmente afianzar una candidatura y las posibilidades de triunfo en la Ciudad de México. Pues eso. Eso es lo que quieren los del Frente Amplio por México que piensen los de Morena, que Taboada no tiene el perfil para eso. Y yo sigo creyendo, y lo dije aquí hace un mes, les dije, va a perder el Frente, va a ganar Morena, pero la candidata presidencial va a ser Xochitl, y el candidato por la Ciudad de México debe ser Taboada. Y ahí va el tema, por una razón, porque son las únicas personas que tienen un discurso totalmente diferente al que, al, al, al sitio que pretende meter López Obrador a la oposición. No le entran al trapo como él quiere. Ese es un tema fundamental y va a ir creciendo, Pepe. Ya lo verás. Quiero ponerles, porque es interesante, la revista Proceso ya no sale. Ya lo saben, ¿no? Va a salir cada mes. Hoy hay un video. Es una nota interesante. Dura 4 minutos y algo. Pero se los quiero poner porque seguramente no lo han visto. Acaba de subirse. De gobierno de la Ciudad de México, ¿Lo oyen? la principal presidenciable Sí, de la muy leve, oposición hacia muy bajo. 2024. Xochitl Gálvez Ahí asegura que ha sido impulsada por organizaciones de la sociedad civil y apoyada por grupos empresariales. Y no lo veía, no pensé que era. Yo lo vi el día que el presidente me cerró la puerta del Palacio Nacional. Ese día dije, esa puerta hay que abrirla de adentro hacia afuera. Este hombre la tiene cerrada para todos los mexicanos que no pensamos como él. Antes había habido muchos que me lo habían pedido y a todos les había dicho que no. Pues mira, desde mujeres como Angélica, la esposa de Chucho, Dulce María Sauri, eh, había ido a eventos empresariales de distintos, con Camín, con Canaco, y me decían, oye, tú puedes ser la candidata. Había leído artículos de muchos personajes que me lo habían propuesto, pero hasta ahí. Yo nunca me senté con poderosos. Es más, fui a una comida del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y les dije que no iba. Se los dije de frente. ¿Qué le decían? Pues yo lo que me decían es que se había valorado la posibilidad de ser candidata a la presidencia y les dije que no, que yo quería ser jefa de gobierno. Ante los escenarios que podrían surgir una vez que Morena elija su candidatura presidencial, Gálvez ofreció sus pronósticos con cualquiera de los tres principales contendientes, aunque esa decisión, dijo, ya está tomada por el presidente y apuntó a Claudia Sheinbaum. Sí, porque Ebrard tiene una agenda similar a la mía. Ebrard sí tiene intención de energías limpias, de autos eléctricos, sí le preocupa la clase media. Entonces, sí creo que en este caso Ebrard es más competitivo con la agenda que yo tengo. ¿Cómo ve entonces si fuera un escenario Xochitl, claro? Es un escenario interesante porque si solo hay dos candidaturas, sería la garantía de que México va a tener una mujer presidenta. Y entonces ahí ya no sería voto porque eres mujer. Ahí sí sería voto por la más capaz, voto por la más empática, voto por la que se preocupe por mis problemas. En ese momento llegado, ese momento, ahorita no podemos hablar de votación. Si fuera Xochitl, ¿verdad? Si fuera Xochitl Ebrard, pues hay temas de Ebrard que son complicados. Entonces, habría que verlos en su momento y habría que verlos si Morena no queda fracturado. ¿Eh? Xochitl, Adán Augusto, o ya lo veo muy... Creo que es el más fácil de ganarle. ¿Por qué? Es simpático, porque no es nada, o sea, creo que
una campaña, no sé, a lo mejor me equivoco, pero tú no puedes llegar a una comunidad indígena con un reloj de 500,000 pesos, ¿no? Bueno, a lo mejor ese día ni siquiera comes. Bueno, véanla, dura unos 3 minutos más, está en el portal de lo que era la revista Proceso, y que ahora pues, es un portal, pero tiene mucho trabajo periodístico, hay buenas noticias, hay buenos reportajes, hay buenos videos, ya entraron en el tema digital, en serio los de Proceso, lo cual me da gusto. No sé si les llegó a través de las redes este asunto de un video que revivieron de, de López Obrador hace muchos años en campaña. Ven que están ahorita en plan de meter cosas, donde dice López Obrador todo lo que está, o sea, condena todo lo que está haciendo. Dice, no es posible que, no, lo ando buscando, pero no lo encuentro. No sé si alguien tenga datos de este video. López Obrador en una entrevista donde dice, es que no es posible que un hombre que llega al poder y empieza a descalificar a sus opositores y a sus enemigos, todo lo que él está haciendo. Y está muy interesante, dura como un minuto, pero lo andan repartiendo, ahora sí que lo andan metiendo en todas las redes sociales. Y dije, lo voy a poner y ahora no lo encuentro. ¿Alguien sabe de eso? ¿No les ha llegado? No, yo no. Bueno, pues entonces no lo pondré. Estoy buscándolo y no lo encuentro. No. Bueno, otros asuntos. La CTM le da su respaldo a Julio Huerta en el caso de Puebla. ¿Cómo ven eso? No tienes tu micrófono, Pepe. Está cerrado tu micrófono, José Manuel. ¿Cómo lo veo? Lógico. Siendo quien está dirigiendo CTM, pues siempre se ha acomodado rápidamente. Se acomodó con Moreno Valle, se acomodó ahorita, se está acomodándose. No es un movimiento que me espante, al revés, lo veo lo más lógico. Es como tú decías y lo has referido, pues sociedades líquidas. Ya este elemento no tiene nada de peculiar cuando lo hemos visto en los últimos años, ahora en los últimos días, semanas, meses, pues prácticamente en Puebla ya todos le han querido apostar a Morena, ¿no? De todos los colores, han renunciado, se han sumado. De repente pareciera que se suman a la ola, ¿no? Sin embargo, me parece que también es complejo porque los compromisos que van adquiriendo las diferentes corcholatas en Puebla, llámese como se llamen, ¿sí? Me parece que es complejo porque ¿cómo vas a darle cabida a tantos y tantos personajes y a tantos recursos que se están metiendo, ¿no? A mí me parece que sí, no necesariamente la ola es la ola ganadora, ¿no? ¿Sí? A donde se están sumando. Es complejo entender quién puede ser el candidato si realmente la encuesta se hace como pareciera que otra vez Andrés Manuel quiere hacerla, ¿no? Porque también ya han enfrentado que las encuestas no es el candidato más popular, ¿sí? Porque si fuera el candidato más popular, a mí me parece que difícilmente y matemáticamente sería difícil que el senador Armenta perdiera, ¿no? Si es en el tema de posicionamiento mayor en el Estado. Pero si no es así, ¿quién realmente tiene posibilidades? Y si es mujer, porque también es interesante esa parte, ¿no? En lo que conlleva en Puebla. Entonces, por eso estos personajes pragmáticamente se suben al barco, pero se suben al barco ¿de qué? A lo mejor la esperanza es de que le vaya bien a la corcholata, pero no necesariamente en Puebla, ¿no? Pero entonces la apuesta es en Puebla o la apuesta es en otro lado. Y eso que dices, Pepe, es interesante porque
Cuando se suben estas personas que vienen de otros partidos, pues finalmente terminan desplazando a la militancia, aquella que lleva muchos años en el proyecto, que ha creído en él, y en ese sentido se dan dos cosas, ¿no? Se suman, es decir, se cambian desde sus partidos a Morena, pero también los están aceptando, ¿no? Morena que se había apreciado precisamente de ir contra estos actores. Y me parece que ahí hay un problema de fondo, porque no los están aceptando, les están dando espacios y están desplazando a su propia militancia, ¿no? Digo, no ocurre solo en Morena, ha ocurrido en otros partidos, pero tanto que se han quejado, por ejemplo, y voy a decir nombres del PRI, y hoy los están cobijando, los reciben y hasta les aplauden. He visto algunos casos de priistas destacados por diversas razones en Puebla, que hoy están ahí y están tratando precisamente de jalar agua para su molino, diríamos en términos coloquiales. Fíjate que a mí me Exactamente, llama la atención. fue lo que hizo en el periodo de Moreno Valle, de donde salieron todos los camiones que transportaron la tierra en en Audi, pues el CTM. Eso es lo que buscan. O sea, son pragmáticos. O sea, más que líder, parece empresario, súper Sí, empresario. o sea, este señor, Soto, pues es el heredero, ¿no? De un sindicato, de una serie de sindicatos. Dicen que son 100 sindicatos los que se sumaron. Se ha convertido en una especie de contrapeso dentro del propio PRI para los negocios, para lo que se necesite. O sea, ya de esas épocas de Blas Chumacero, de que el único que hacía negocio era Raúl Pardo, ¿no? Me acuerdo, Ujú. era lo único que se sabía, ¿no? Pero don Blas, su austeridad, la forma de vida, Exacto. con su mujer, pues Aurelita y todo, pues, una vida muy tranquila y muy metido en la defensa de los trabajadores, de sus derechos laborales, etcétera. A lo que hoy está pasando es que este es uno de los fenómenos quizá más reveladores de la descomposición del PRI. El PRI se convirtió en un instituto político no para ejercer el poder en favor de los más necesitados o de primero los pobres o el bien común como le quieran llamar ustedes, sino para hacer negocios. Y la CTM se Ujú. ha convertido en uno de los principales instrumentos de puntos de venta de los negocios del tricolor. Lo que dice José Manuel, ¿quién acarreó, quién llevó, quién movió toda la tierra en Audi? La CTM, y se les culpaba de haber sido los que provocaron la explotación de la venta clandestina de combustible, porque para bajar costos, para bajar precios, pues compraban el combustible que era robado. Pues están las noticias en todas partes en ese momento. Y hoy le dan el apoyo a Julio Huerta, que la única experiencia que tiene Julio Huerta es haber sido regidor en su pueblo y primo del gobernador. Pero Ya lo siguiendo, catapultaron a unos niveles que tú dices, oye, ¿qué onda con esto? sí, sí, pero siguiendo con la mentalidad priista, dice, quién es la protegida del presidente? ¿De quién soy el que encargado de hacerle aquí el ruido y el apoyo a ese candidato? Entonces, seguramente sacaré algo, ¿no? Sí, ahí es interesante nada más la lógica de que, del entenderle en la lógica, en el timing, si solamente relacionas a Julio Huerta con Miguel Barbosa, pues automáticamente tus puntos son negativos, ¿no? Sí, con que generes una campaña donde lo juntes, pues Ujú. automáticamente te llevas todo el negativo que tenían, porque para nadie era un secreto, pues que los niveles de popularidad de Miguel Barbosa pues eran bajísimos, ¿no? Sí, y eso precisamente, a pesar de lo que eh, hizo, nunca logró recuperar las simpatías de los poblanos, ¿no? Entonces también aquí es interesante en esta lógica a qué le está apostando Julio Huerta, ¿no? Y me parece que esta apuesta de Julio Huerta no necesariamente va, como bien dice José Manuel, en buscar realmente ser el candidato, sino buscar qué puede recuperar, qué puede agarrar
y en esa ola se están subiendo personajes como este líder de la CTM, que tampoco ya no es lo que era anteriormente, y tampoco es el sexenio de Moreno Valle. Sin embargo, también él se siente desplazado, seguramente completamente y huérfano de un PRI que en Puebla pues está completamente desfigurado, ¿no? Un PRI en Puebla donde ya no tiene pies ni cabezas, ¿no? Donde sí sigue latiendo su corazón, pero sigue latiendo de tal manera, pues que pocos lo escuchan, ¿no? Y ahí es donde seguramente Leobardo Soto pues está buscando este cobijo, sobrevivencia, pues porque ¿qué le queda cuando muchos ya se fueron o ya se repartieron con los primos, ¿no? Donde ya todos están, todos los liderazgos están en Morena en diversas corcholatas, es decir, me parece que llegó también tarde Leobardo Soto, o su apuesta, o quién sabe qué le vendieron para para este próximo año y para el próximo año, quién sabe cuál hayan sido los acuerdos, si pensamos o relacionamos que la figura de un Julio Huerta está ligada al gobernador, que pareciera que no necesariamente, ¿no? Que creo que desde la renuncia no es que lo descobije, pero no es que esté ya en la cercanía completa del actual gobernador Salomón. Pues eso. O sea, ¿tú Bueno, crees que Julio Huerta ya no está cerca de Sergio Salomón? No, me refiero, bueno, en dos vías. La primera, que desde Es que que eso es lo que renunció, entendí. ajá, desde que renunció, sí, ya no está en la cercanía total que estaba. Ahorita me parece que el gobernador está jugando abiertamente y yo creo que está apoyando en sentido estricto a todos los suspirantes de Morena, incluyendo a la misma Claudia Rivera. Me parece que no le está jugando ya las contras como se la estaban jugando. Y me parece que el escenario que se dé en Puebla, el gobernador va a ser un fiel apoyador, un fiel incentivo para el candidato que sea. Entonces, me parece que Julio Huerta, después de que salió de secretario de Gobernación y con el poder que pareciera o quiso que se manejara como la herencia de Barbosa, pues quedó ahorita en este momento, está pues desde la lógica gubernamental descobijado. ¿puedo? Adelante, diputado. Gracias, te saludo, doctor. No te había saludado a ti. Pues a ver, yo me refiero a lo que comentaba José Manuel hace rato. ¿Quién es Julio Huerta? Con todo respeto. O sea, era el primo, bueno, el primo del que fue gobernador, pero díganme ustedes una sola decisión política, un solo conflicto que haya solucionado en la Secretaría de Gobernación, trayendo la cara fuerte del barbosismo. Me parece que en la Secretaría de Gobernación poco le ayudó al gobernador Sergio Salomón Céspedes. Sí creo que había un pacto o que hubo un pacto entre ellos esa noche que se decidió quién debía ser el gobernador para decirle, cuando tenían todavía el control la señora Verónica Vélez y otro par más, para decirle, está bien, vas tú, pero el siguiente es Julio Huerta, porque el legado del barbosismo debe quedar aquí y acá. Si ustedes ven al gobernador Céspedes, nunca se expresa mal, por supuesto, del gobernador Barbosa, pero sus menciones en los eventos cada día son Sí, sí, sí. Los menores. primeros 3 días sí, pero ya después, No, pues su gabinete, ¿qué herencia hay del Exacto, barbosismo? bueno, el último, Sergio exacto. Vergara, ¿no? Que ya le dieron cuello. Está fuera Sergio Vergara, está fuera la secretaria de Finanzas de Sí, Administración, queda está fuera. solamente el del trabajo, ¿no? Quizá. Que te ve muy bien, Este, ahora, eh, y esto no creo que esté tan cerca de Julio Huerta, ¿eh? La verdad es que
creo que está más cerca de personajes como Mier o Armenta que del propio Julio Huerta. Ahora, yo les platico una experiencia. Díganme si le ven tacto político a esto. Me invita la presidenta municipal de San Pedro Cholula a la entrega de apoyos sociales, cajas de leche, títulos de propiedad, etcétera. Y el responsable, digamos, del Estado fue Julio Huerta, un evento de gobierno. Y llega Julio Huerta por toda la explanada de la presidencia municipal con una tambora, con 6 personas echándole porras. O sea, confunde completamente lo que es la función gubernamental con lo que es la función partidista, la función de propaganda. ¿Y por qué lo hace? Pues porque lo vieron desde arriba, desde el presidente, y todos se quieren mimetizar por el presidente de la República. Quizá el que más lo ha logrado, incluso en espectaculares, es Adán Augusto López, pero Claudia Sheinbaum ya habla como tabasqueña, con las pausas del tabasqueño, con las frases del tabasqueño. No, pues si antes era realmente confusa, difusa y obtusa en muchos de sus comentarios, pues ahora ya no se le entiende nada, ¿no? Y ahora, no solamente eso, sino que ahora se ofusca. Y entonces, pues ya todo lo que termine en fusca, ¿no? Digo, ya. Al final del día, creo sinceramente que este tipo de acciones alejan, y es algo normal, hombre, lo decía muy bien Pepe, no está tan cerca del gobernador. Y tener a un personaje como Javier Aquino, me parece que fortalece el gobierno del gobernador. Me parece que lanzan un mensaje de que es un gobierno de conciliación. Sí. ¿No? Y de transición. Exactamente, de que en la sucesión pues habrá piso parejo. Es lo que por lo menos se refleja. Coincido totalmente con lo que estás diciendo. Sergio Salomón, no sé quién lo asesora, pero quiso incluir a todos los grupos políticos que estaban confrontados por el barbosismo, o que el barbosismo o Barbosa de manera personal confrontó. Sentó a la mesa a Claudia Rivera, sentó a la mesa a Nacho Mier, sentó a la mesa a Rodrigo, que también Barbosa lo atacó durante mucho tiempo, sentó a la mesa a los partidos políticos en términos generales, amplios, y les está dando posiciones. Quizás se equivocó al meter ¿cómo se llama el que, al señor Vargas, Ardelio Vargas? Un error. Quiso tener a alguien con una mano dura, con una mano firme para controlar el Estado, porque pues es obvio. O más bien esa es una de las carencias que hay también. Por eso, pero quiso meterlo y se le volteó y el presidente fue el primero que le dijo ese no. Porque Quiso también es algo meter importante, a Sandra Iscoa, que era de alguna manera un puente de plata para acercar a los morenovallistas con los cuales Sergio Salomón tuvo convivencias en el pasado. Y están en su gabinete. También porque fue la señora, fue la ex jefa de prensa, llegaron a Palacio Nacional, pidieron hablar con Juan Pérez y con el presidente y con quienes ustedes quieran para protestar por el asunto. Dieron marcha atrás. Pero ahorita está Enrique Glockner, por ejemplo, que trabajó con Claudia Rivera y que el hermano Fritz, aunque cada uno tiene su carrera diferente, no era precisamente uno de los que alababa al barbosismo, por el contrario, Fritz siempre ha sido crítico con él, fue en su momento sumamente crítico. Entonces, como que Céspedes está recomponiendo todo, ¿no? Con miras a que la elección sea más o menos transparente. Pero bueno, hasta ahí coincido con lo que dice Beto, pero de ahí, punto y aparte. De ahí a que alguien se tome en serio la posibilidad de que Julio Huerta pudiera ser gobernador, me parece que estamos verdaderamente como en la farándula. Pues Claudia Sheinbaum se lo tomó en serio, porque bueno, si no... Claudia Sheinbaum está engañada, o Claudia Sheinbaum ve cosas que yo no veo,
y no sé si ustedes vean lo mismo que yo veo o vean lo que ve Claudia. A mí me parece que si Julio Huerta llegara a ser el candidato de Morena, señores de la oposición del Frente Amplio, váyanse preparando para gobernar y no vayan a salir como Paco Fraile, que por cierto trae un movimiento en favor de los viejos. Paco Fraile. No vayan a salir con que en el Hotel del Portal, cuando ganaron las elecciones, me lo topo en la escalera a una rueda de prensa, Gabriel Hinojosa, y le digo, oye, Paco, ganaron. Y con una cara muy seria, muy adusto, me dice, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gobernar? Entonces, prepárense, porque si es Julio, yo creo que no es, o sea, la sociedad, sí, José Manuel, la sociedad, todo, perdóneme, pero, o sea, ¿qué no hay otro poblano? O sea, tenemos que andar buscando a los parientes, a los primos de quienes han gobernado para estar. Oye, ¿qué Fíjate, onda? a eso iba yo, Jesús Manuel. Ese era mi siguiente comentario. Qué Escucho. tristeza que sea solamente reconocido por ser el primo de Barbosa Huerta. ¿No? Qué tristeza. Ahora, me parece que hay acciones tan burdas que realmente nadie las cree. No sé si vieron ustedes, por ejemplo, el ataque que le hicieron a Olivia Salomón, ¿no? Que estaba utilizando niños y tal. Oigan, pues Olivia Salomón no ha puesto una sola barda, no ha puesto un solo espectacular. Me parece que eso fue una de dos, o fuego amigo o fuego enemigo, ¿eh? Porque Me parece que completamente fuego amigo, porque desde fuera, ¿a quién le puede generar ámpulas? Olivia, ¿no? Y desde dentro, pues es claro, ¿no? Y coincido completamente en lo que dices, Humberto. sí, y a pregunta a lo que dice Jesús Manuel, yo no escuché, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no escuché que Claudia Sheinbaum dijera, mi representante en Puebla es Julio Huerta, ¿eh? No, no. No, nunca El lo ha que dicho. dijo que él fue el que se autodestapó como el representante de Claudia Sheinbaum. Evidentemente en este tipo de cosas no se puede desmentir el asunto porque tiene más afectación política, ¿no? Es como, a ver, si yo me destapara y dijera, yo aquí en Puebla soy el representante de Santiago Krill, pues sí me lo van a creer, evidentemente, ¿no? Pero como para qué lo hago, si es algo que ya se sabe y se conoce, ¿no? Pero Sí, si sale, por ejemplo, Eduardo Alcántara a decir, oigan, yo soy el representante de Krill, nadie le va a creer. Claro que ya salió a favor de Xochitl, pues porque tiene que buscar espacio y está bien. Tiene que ver por dónde puede participar, en el caso de que lo dejen participar, ¿no? Concluyo diciendo, la verdad es que sí, a mí me parece que la sucesión en Puebla, y además no va a subir en el conocimiento en un mes, Julio Huerta, va a quedar en tercer o cuarto lugar. Es como si ustedes me dijeran ahorita, oiga, no, el que más posibilidades tiene de las corcholatas es Manuel Velasco. Ay, no, Maus, Miki, ¿no? Estoy haciendo O encarecer Noroña. el precio del verde, o Noroña. Pues Noroña quiere otra pluri, hombre. Y el verde, Manuel Velasco, quiere encarecer el precio de la negociación con el verde ecologista. A eso se dedican. O en el caso de los 3 o 4 que se inscribieron de la sociedad civil, uno que fue secretario de Seguridad Pública en San Andrés Cholula, el día que fuimos ahí a la foto, se presentó conmigo y, pues mucho gusto. No tenía yo el gusto de conocerlo, ¿no? Son, Entonces, la son, verdad es que, son, son pasos que los políticos dan, tirarle muy arriba para negociar algo abajo, en el más bueno, puro estilo del viejo PRI. En el PAN pasa lo mismo, ¿eh? exacto. En el PAN pasa Pasa lo lo mismo, no mismo. es nada nuevo, es una Por eso yo condición humana. insistí, por eso yo insistí, una vez que se estaba integrando el método de selección, que debíamos de poner la cláusula del no reintegro para la presidencial y para los que quieran la gubernatura, ¿no? Porque le tiran alto para ver si les dan una pluri. Entonces mi planteamiento en la mesa fue, a ver, si se van a inscribir 20, solo va a ganar una o uno. Los otros 10 que no acepten o no se les propongan las pluris.
ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados. Quieren partir y poner todo su capital político que les iba a alcanzar para ser candidatos presidenciales, váyanse a jugar su distrito de mayoría o su estado para el Senado de la República, ¿no? Pues A evidentemente ver, no quisieron, hombre. historias. ¿Se acuerdan de Carlos Grajales? Sí. Durante 6 años fue el dedo chiquito del gobernador, era el bufón, diputado. Y hubo quien lo catapultó y dijo, tú puedes ser gobernador. No O nos sea, vayamos lejos. El mismo ex secretario ahora en la de gobernación en el marinismo, ahora en la cárcel, lo que decías, es decir, cuál era la simpatía de él como candidato a gobernador. Y pues precisamente ni siquiera es voltearle por otro lado, ¿no? sí, ¿Qué pasa pero en mira, un escenario, ¿no? De ese tipo, ¿no? aquí yo Por creo eso que hay que echarle porras a Humberto de que el se Frente repita. Amplio, el Frente Amplio en Puebla, no sé si ya se llame también así, pero como se le llame, o los que estén, creo que son sordos, son ciegos y son mudos, porque ¿cómo es que no se han dado cuenta de lo que está pasando con la promoción de Julio Huerta? Lo que dijo ahorita Beto. ¿Cómo es posible que no han escuchado todo lo que la gente piensa de lo que está sucediendo? ¿Y cómo es posible que no se atrevan a opinar y condenar que los recursos del Estado se usaron durante cuánto tiempo para levantar la imagen y el posicionamiento del secretario de Gobernación por el simple hecho de que el gobernador actual le debe la operación política aquella noche para sentar a todos los diputados locales y decirles o es uno de ustedes o viene de México? Esa es la realidad. ¿Quién vino a darle el apoyo al tema? Claudia Sheinbaum. Por eso preguntaban ustedes que por qué, que quién, que de dónde vino, que si ya escuchamos. ¿No se acuerdan de aquella ceremonia cuando vino el presidente de la República? ¿Quiénes venían? Adán Augusto, Claudia, Manuel Bartlett. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que además nos saludó al gobernador, ¿no? No. Bueno, Claudia fue la que se apostó con la cercanía de Julio Huerta, porque Julio Huerta fue el que operó el asunto e impidieron que Adán Augusto pusiera al gobernador sustituto, que esa era la tirada del grupo de Adán. Eso estaba clarísimo. Entonces de ahí viene el acercamiento. Pero en serio, en su sano juicio, señores del Frente Amplio por Puebla, señores del PRI, señores del PRD, señores del PAN, demuéstrenos por favor a los poblanos que tienen interés en que las cosas cambien y que haya verdaderamente una participación política seria. No se puede dejar pasar el asunto de Julio Huerta así como así. Es una burla para la política, por favor. Es una verdadera burla, Beto Aguilar. La política del cinismo. La política del cinismo. Digo, si me dicen que va a ser diputado local, perfecto. Si me dicen que va a ser diputado federal, perfecto. Pero digo, la liga no se puede estirar tanto. Es la lógica del absurdo, ¿no? Eh, La No, política de la razón. ahora es Yo realmente digo, absurdo. Perdón. no, no, rapidísimo, doctor. Yo, por eso ustedes me han escuchado muchas veces cuando digo que la política hay que hacerla bajo el principio de la ética, pero también con lógica, ¿no? O sea, el que actúa en política y no le pone lógica a sus acciones, la verdad es que está condenado pues a fracasar o a toparse con pared. Es lo que... Perdón, Fíjate que, algo no, está no, pasando ¿quieres? con algo está pasando con tu internet porque como que te trabó. cortas. se trabó algo ahí. Doctor, Bueno, mientras resumo. yo con esto que comentan, más que certezas tengo cuestionamientos, ¿no? Empezaron con un planteamiento muy interesante, ¿no? Esto está mostrando la descomposición del PRI en el Estado.
posiblemente su desfiguración, fueron los términos que se usaron. Y mi pregunta es, ¿realmente está mostrando eso? ¿O lo que está mostrando es la penetración de lo que es el PRI en todos o cada vez en más sectores? A través de las prácticas, a través de los personajes, a través de las actitudes, a través de los juegos. Y me parece que el gran parte del problema es un problema de método. ¿Por qué? Y voy a irme a los toros. Porque una corrida no se puede evaluar durante su desempeño. O sea, cuando uno está viendo la faena, lo mejor que puede hacer es quedarse callado y observar. O sea, hay el Villamelón que se pone a gritar desde la tribuna y trata de influir en mil cosas, pero lo interesante es observar. Una vez que termina la faena, entonces vienen las evaluaciones y los comentarios y lo que pasa y todo. El problema de los fenómenos políticos es que nos abren un espacio durante la faena. Y un espacio que son meses, como estos que estamos viviendo, en los cuales no solamente nuestra voz puede formar parte, sino como el grito del Villamelón puede a lo mejor hasta influir y distraer a los actores políticos. Entonces, nuestros comentarios se convierten a veces en eso. Y lo que alcanzo a ver es que necesitamos observar mucho más los fenómenos políticos para ver cómo se están comportando. Yo dudo que el PRI esté en descomposición. Me parece que lo que pasa es que sus prácticas están invadiendo de manera diferente los diferentes aspectos oligárquicos que existen en los diferentes estados. Y este caso de Julio Huerta me parece un ejemplo muy claro si lo observamos desde ese ángulo. Es decir, se está permeando lo que sigue. O, por ejemplo, de los actores, ¿no? ¿Por qué Nacho Mier ahora tiene todas las puertas abiertas? Pues porque así funcionaba y va a seguir funcionando el sistema, con otros actores, con otras letras, con otros nombres, pero finalmente es la misma gata revolcada de manera diferente, ¿no? Esa es una parte del comentario. La otra parte del comentario quisiera rescatar un poquito lo comentaban hace rato con lo de Xochitl, y también me llama la atención y cuando hablábamos de las indígenas y todo esto. A mí me gusta mucho la música, y siempre por mi edad, pues seguía a los Beatles, o sea, es un grupo que he admirado por muchas cosas. Cuando estaban los Beatles en su apogeo, la ola inglesa había invadido la música de los Estados Unidos y toda la influencia norteamericana en el mercado, no solamente en aspecto musical, sino en el mercado y en todo lo que ocupaba. Y entonces apareció, ¿de qué manera vamos a quitar a los Beatles? Pues con otros Beatles, ¿no? Y entonces aparecieron los Monkeys. Entonces ahora que veo el símil de Xochitl, digo, pues sí, o sea, solo podemos volver a López Obrador con otro López Obrador, ¿no? Entonces, ¿quién sale? Pues uno igual. Cuando yo estaba en la secundaria y que veía este fenómeno, las estaciones de radio organizaban elecciones para ver por quién votaba, si por los Beatles o por los Monkeys, y de repente ganaban los Monkeys, no puede ser, es increíble, ¿no? Porque el público lo aceptaba, ¿no? Pero ahora, al paso del tiempo, se da uno cuenta de cuál fue el peso específico y real de cada uno de ellos y la trascendencia en lo que realmente se hizo. Yo creo que estos fenómenos, como las buenas faenas, los vamos a ir criticando y discutiendo cada vez más conforme el tiempo está pasando, pero en este momento estamos durante la faena. Y entonces nuestros comentarios también forman parte de esto, influyen como ese grito del Villamelón, ¿no? Como esa pasión que puede distraer, puede arruinar una faena o simplemente influye en ella, en el comportamiento de los actores desde el toro hasta el matador. Entonces, en ese punto me parece muy, muy interesante lo que está pasando. Creo que estamos viendo una faena interesante. Los alternantes a nivel federal y a nivel estatal me parece que empiezan a ser interesantes, pero el punto es cuál de ellos abre la posibilidad a una verdadera transformación donde esa oligarquía que tanto hemos cuestionado realmente se descomponga y alimente en formas de organización más sencillas nuevas formas de organización política, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser, ¿no? O sea, cómo seguir participando y cómo abrir espacios como este, ¿no? Que, 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 que ya no lo pueden cerrar. La presentación del programa para los miércoles, como se acaba de hacer ahorita Jesús Manuel, evidencia esto. Este fenómeno ya no se puede cerrar. Ya no dependes de que te dé dinero un promotor, de que te manejen por un lado, de que acepte por otro lado. Hay puntos que se han abierto y se pueden aprovechar de manera diferente, ¿no? Está bien. Solo para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, el programa de los miércoles, Cuchara, Cuchillo, Tenedor, pasará a las 7:30 de la noche por varios canales. Eso no lo dije hace rato.
O sea, nos unimos el portal de e-consulta, Rodolfo Ruiz, y el portal de losperiodistas.com.mx para la transmisión en vivo al mismo tiempo por dos canales en nuestros portales y en nuestras redes sociales y en YouTube. O sea, no se había hecho esto antes. Y ya lanzamos el tema muy abierto para que los que se quieran unir a nuestra transmisión en vivo en sus canales o en sus portales o en sus redes sociales, vamos a dejar abierto el tema para que se una quien quiera retransmitirlo. ¿Eh? ¿Ok? ¿Quién es el invitado, el primer invitado? Es Es sorpresa, sorpresa. es Ya ven. sorpresa, sí, es sorpresa. Es una monjita que vive aquí Sí. a la vuelta, que es la Sor y que estuvo presa. Sorpresa. Sorpresa. Pero aquí, No, dínoslo en corto, aquí pues, No, prácticamente porque yo soy muy obediente, soy muy disciplinado. Llegamos a un acuerdo en donde íbamos a tener pues no habíamos dicho nada, no hemos estado trabajando, lo hemos estado, ya, cali- ya tenemos. caliéntalo para que No, el miércoles esté. ya saldrá. las iniciales no Bueno, son JH. ¿eh? Las iniciales no son JH. No, por supuesto. No, No, y después como le no, fue necesitamos a alguien que tenga algo que contar. como le fue a Claudia, como le fue a Claudia Sheinbaum en Tabasco con la Oye, entrevista, qué bárbaro, ¿verdad? qué terrible, ¿no? Y así de esa parte limitada, pues también aplica para a este personaje. Una entrevista, pero también en un debate, ¿no? También Claro, para Claudia también, claro. es decir, del mismo pie cojean. Acuérdense, para ganarle a López Obrador se necesita otro López Obrador, pero con falda, con enagua, con guarache y en bicicleta. Ahí va. Con un pie Fíjate, azul. fíjate, ¿Eh? ¿podrá López Obrador finalmente atender y cumplir las sentencias de los tribunales? A Pues mí mira, me yo en dieron. su papel volvería a la frase del el innombrable, hablar de ella sin mencionar su nombre, la La innombrable, ¿no? No, yo tengo esa cosa. ¿Podremos ver alguna vez al señor presidente cumplir con la ley Bueno, y con las señores, decisiones que marcan los se finí, tribunales? se finí. El, el padre Merino, ese tema lo hubieras puesto desde un principio, pero como siempre, te reservas ahí, te escondes. Necesitamos que la No, sociedad no me participe. dejaron hablar. ¡Ah! Mira, Mira nada más estaba yo viendo al doctor y a mí, estaba yo viendo, nosotros nos veíamos así los dos. ¿Cómo ves, caray? Bueno, Entre señores, ustedes gracias. hablaban todo el tiempo, Gracias. tú, Voy con el padre el Merino. doctor Nos vemos la próxima Ojeda semana. y el Primero Dios. diputado. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, como todos los lunes, aquí saludo al padre José Merino y Benítez, el rector del Santuario de Guadalupe en la ciudad de Puebla. Hola, padre, Pues buen día. bien, yo también, como todos los lunes, los saludo a usted y a todos los dos o tres que nos hacen favor de escucharnos. Y hoy estamos precisamente, pues, retomando muchas cosas que a veces se nos están olvidando, o que más bien, aunque no se nos olvide, es necesario que siempre lo tengamos en cuenta. Pasa la Semana Santa, unos por vacaciones, otros, en fin. Todo esto va ocasionando que a veces nos haga falta profundizar un poco más algunos puntos. Y uno de los puntos fundamentales es, recordamos, el Jueves Santo. Jesús instituye en la última cena dos cosas fundamentales. El sacerdocio, para poder comunicar la vida
a toda la comunidad, y la Eucaristía, que es su presencia permanente, estable y llena de cariño y de amor. Ahora, aquí vamos viendo. Primero, vamos a empezar por la Eucaristía. Primero, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Esto nos hace ver todo nuestro contexto social y de costumbre social. Se nos ha olvidado mucho decir muchas gracias. Es de bien nacido ser agradecidos. Y aquí tenemos que hacer una toma de conciencia. El ser agradecimiento comienza con el reconocimiento. Es interesante que muchos dicen, es que la naturaleza que nos da, ahorita que están con aquello de las luciérnagas, es que la naturaleza nos está dando este regalo. ¿Por qué nos cuesta trabajo decir, Dios nos da este regalo por medio de la naturaleza, de las luciérnagas? Dios nos da las lluvias que nos están haciendo tanta falta. Dios nos da la vida. Como dijo María de Guadalupe, yo soy la madre de Dios por quien se vive. O sea, ¿qué trabajo nos cuesta de que nos diéramos la vida a nosotros mismos? Y la naturaleza existe cuando existen las cosas. Donde no hay nada, no hay naturaleza. Es la naturaleza de este libro, es la naturaleza de esta carpeta, es la naturaleza de estos anteojos, es la naturaleza humana con todos sus ingredientes. O sea, es la naturaleza de lo que existe. ¿Y quién nos da la existencia? Es el reconocimiento. Y si no reconocemos a Dios, del que proviene todo, y esto no es un acto de religiosismo, es un acto de cerebro. O sea, conectemos nuestro cerebro. O sea, veamos verdaderamente por qué existimos, de dónde venimos, quién nos mantiene en el ser, quién ha hecho todo lo que vemos. O sea, ¿cuántas veces hemos analizado, por ejemplo, todas las constelaciones y todos los astros, esas noches sin luz que ya en la ciudad lo desconocemos? Pero cuando tenemos oportunidad de ir a pequeñas poblaciones donde la luz es muy escasa y tenemos la gran maravilla de las constelaciones estelares y decimos, Señor, verdaderamente eres grande, verdaderamente eres poderosísimo y verdaderamente nos amas porque te has fijado en este polvito dentro de toda la naturaleza. ¿Por qué somos un polvito? Si nosotros vamos viendo la Tierra y después vemos el tamaño de la Tierra comparado con el tamaño de Júpiter. O sea, la Tierra cabe más de 1,200 veces en la masa de Júpiter. O sea, si juntamos la masita de 1,200 tierras, entonces nos da la bola que es Júpiter. ¿Y Júpiter qué es comparado con el Sol? Nada. O sea, es chiquito. O sea, somos como la cabeza, no como la cabeza, como la punta de un alfiler. Pues sí. Ahora, y de ahí, si seguimos abriendo y vemos dentro de nuestra galaxia, entonces el sistema solar al que pertenecemos y que vemos la magnitud del Sol que tantos han hecho dioses, ¿se acuerdan? El dios Sol, en muchas culturas que pensaban que el Sol es algo tan grande y tan importante, que ese es el que nos da la existencia. Estaban equivocados. Porque, y si vemos entonces, ahí casi en un puntito, ahí está el Sol.
Y si ahí está el sol casi como un puntito, ¿de qué tamaño queda la Tierra? Y si la Tierra ya se vuelve microscópica, ¿de qué tamaño quedamos nosotros? Con toda nuestra soberbia, vanidad, así, sácale punta. Espérense. O sea, sepamos reconocer nuestra pequeñez y nuestra grandiosidad. Dios nos ha hecho grandiosos, nos ha hecho imagen y semejanza de Él, nos ha hecho sus hijos por el bautismo. Tanto nos ha amado que no solamente nos llamamos, somos verdaderamente hijos de Dios. Ok, entonces de aquí viene toda esta Eucaristía, acción de gracias. Entonces, la acción de gracias comienza con el reconocimiento. Cuando sentimos una angustia, un peligro gravísimo, entonces decimos, Dios mío, ayúdame, por favor, socórreme, etcétera. Y después se nos olvida. Salimos de la situación difícil y nos volvemos a olvidar de Dios. Y si eso lo vamos viendo con Dios, que nos da el ser y todo lo que eso implica, ahora tenemos que ir viendo, ¿y los demás? Entonces, si somos mal agradecidos y no reconocemos lo que Dios hace, conectemos nuestro cerebro. Les digo, esto no es tanto cosa de fe, es cosa de inteligencia. O sea, nuestra inteligencia es la capacidad de entender lo limitado de nuestra existencia. Nuestra inteligencia es la capacidad de comprender nuestro ser para poder orientar nuestro quehacer. Nuestra inteligencia es la capacidad de gozar. El que agradece es el que goza. Por eso, los mal agradecidos no gozamos. Entonces, que nosotros sepamos ser agradecidos con Dios y agradecerle continuamente. Y cuando se agradece, se goza. Nos encontramos a un amigo que nos hizo un favor. Y entonces, oye, a propósito, muchísimas gracias por esto y esto, porque me mandaste una botella de vino, porque me mandaste para poder comer hoy, porque me mandaste esto, porque me ayudaste a resolver esto y aquello. O sea, y volvemos a tener el gozo de aquello que recibimos. Entonces, que nosotros así todo el día sepamos ir reconociendo y agradeciendo todo lo que somos y lo que tenemos. Cada segundo es un regalo de Dios que nos concede, porque todo el dinero del mundo puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar un segundo de vida. No lo sabemos. Hace unos años, cuando lo de la pandemia, leí un comentario del hijo del presidente de los bancos Santander en México, una persona que falleció por el COVID, un hombre que tenía pues muchísimo dinero, un hombre sumamente rico, y fue de los primeros casos de personas que fueron intubadas y que permanecieron durante muchos días y finalmente murió. Y su hijo, al dar las gracias de las personas que se habían preguntado, que habían estado pendientes del estado de salud de su padre, dijo, mi padre murió por no tener algo que para todos es gratis, el oxígeno, el aire. O sea, una persona tan rica, una persona que podía comprar los ventiladores que fueran necesarios o mandar por las vacunas, transportarlo al mejor hospital en el mundo para tratar el famoso COVID, no tuvo lo que es gratis, el aire. Me impresionó mucho el comentario.
¿sí? Y a veces ahí es donde decimos, Señor, muchas gracias Muchas de que gracias. tengo. Es esa palabrita que en el lenguaje contemporáneo, desgraciadamente, se ha olvidado tanto. Saber decir muchas gracias. Y por eso, el Jueves Santo tomó pan dando gracias. Fíjense, la víspera de padecer, sabiendo que al otro día, a esas horas, ya estaría en el sepulcro. Y dando gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. O sea, es la común unión entre Dios y nosotros. Por eso le llamamos comunión. Y eso es el otro de los elementos que tanta falta nos hace en esta época. O sea, tenemos gravísimos retos en el país. Tenemos necesidades muy grandes. Y nos estamos desperdiciando, tirando recursos en cosas muy banales. No quiero hablar de política porque de eso no entiendo. Pero a veces digo, todo el gasto que se está haciendo para la propaganda y tener el poder, ¿por qué no mejor se puede Que no resolver sirve de nada la propaganda, solamente hacer famosos a los personajes que salen en los anuncios, solamente para eso sirve, no contribuyen Sí. al desarrollo social, al bienestar, a una mejor calidad de vida, a combatir el hambre, a que haya medicinas en los hospitales. No, nada, No, solo totalmente. la fama Es pública, la cómo imagen. le voy a hacer conocido a un desconocido. Eh, Bueno, pero en fin, todo eso, que nosotros sepamos unirnos, unirnos con todos nuestros recursos para resolver todas nuestras necesidades. No, no necesitamos crear necesidades, tenemos muchísimas. Que cada uno desde nuestro lugar pensemos y decidamos cómo voy a poder resolver alguna necesidad. No podemos resolver todo, ni se trata de eso. Se trata de que no puedo resolver esto. Un médico resolverá problemas de salud. No le tocan cuestiones legales. Un abogado resolverá problemas legales. A nosotros, ¿qué nos toca? Resolver problemas de espíritu. ¿Qué espíritu tenemos? Para ver qué actitudes llevamos, para ver qué hechos podemos ir construyendo. Así es. Entonces, el otro día decíamos, si todo lo que hacemos procede de la actitud que tomemos, si tomo una actitud de servicialidad, de trabajo, de empeño, de laboriosidad, de esfuerzo, voy a alcanzar grandes metas. Pero esa actitud la tendré según el espíritu que tenga. Si que tengo un espíritu grande, fuerte, vigoroso, entusiasta, o tengo un espíritu pusilánime, mediocre, importapoquista, mebalista, etcétera. Egoísmo pleno. Ahora, ¿qué es lo que está reinando? ¿Cuál es el espíritu que está reinando? Hay casos muy laudables de gente que da de sí antes de pensar en sí. Pero también hay casos muy tristes de gente patológicamente, enfermizamente egoísta. Y ese egoísmo, ¿a qué nos está llevando? A que piense yo, en mí, para mí, conmigo. Todo está ahí. No está mal que piense yo en mí, pero no exclusivamente en mí. Voy a pensar en mí para saber qué puedo y para ocupar lo que puedo en favor de los demás, en lo que no pueden.
Así es la subsidiariedad. La subsidiariedad viene precisamente en que yo no voy a sustituir a otro, voy a apoyarlo en lo que el otro no puede. Porque si hago lo que él puede, estoy violando su personalidad. No soy solidario, soy abusador del poder. Ahora, que nosotros entonces vayamos impulsándonos. ¿Qué espíritu vamos a tener? Y entonces decimos unidad. Y Jesús hizo una unidad con nosotros, una unidad que celebramos cada vez que hacemos una común unión. Es unidad. Por eso le llamamos, voy a comulgar, voy a la comunión. O sea, un elemento que hace tantísima falta. Hagamos unidad en nuestros hogares, reconociendo cada quien qué lugar tenemos, qué es lo que tendremos que hacer sin invadir a los demás, pero apoyando y fortaleciendo a toda la familia. ¿Qué lugar tengo en mi puesto de trabajo? No voy a hacer lo que a otros les corresponde, pero sí voy a apoyar y hacer de tal manera lo que a mí me corresponde. Y si puedo tender la mano, la tiendo. Es que no está en mi organigrama de trabajo, como dicen en alguna institución. No, está en tu voluntad de servicio. Es muy diferente. El que sigue un organigrama de trabajo, a lo mejor es muy ordenado, pero el que sigue una voluntad de servicio estará superando su organigrama de trabajo y estará siendo altamente productivo y profundamente hermano. Eso es donde tendremos que ir caminando. Por ello, entonces, llevamos estos dos elementos. Ser agradecidos porque reconocemos todo lo que Dios y los demás nos ayudan y nos acompañan. Pero también esto nos lleva a una respuesta, que es la respuesta de la unidad. Veo por el otro, escucho por el otro y hablo por el otro. Y entonces, al ver las necesidades y escuchar las angustias, que pueda yo hablar con el lenguaje de la fraternidad, de la unidad, en la común unión de todos como hijos de Dios para ayudarnos a resolver los problemas de todos. Decía San Agustín, nadie puede gozar de lo superfluo mientras otro carece de lo necesario. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo superfluo? Lo que ya no me es necesario. Que nosotros sepamos darnos cuenta. Hay cosas que para alguien son muy necesarias, pero que esas mismas cosas para otro no son nada necesarias. Entonces, que podamos compartir. Ahí es donde Jesús comparte su vida con nosotros y nos hace hijos de Dios. Y entonces, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y Dios es amor, somos hijos del amor. Y entonces, nuestro pensar, nuestro proceder, nuestro espíritu es amor. Y como es amor, es comprensión, abarca todos los aspectos. Como amor es servicio, tiende la mano al necesitado. Es que el necesitado esto y esto. No soy juez del otro, soy hermano que ante la necesidad le tiendo la mano. Porque a veces nos cobijamos en los defectos de los demás para poder justificar nuestro egoísmo y nuestra apatía. No, que Jesús, que es nuestro modelo,
vio nuestros defectos al grado que vio nuestros pecados y dio hasta la vida para librarnos del pecado. O sea, no solamente defectos, sino errores gravísimos. Y los que hemos tenido la debilidad de cometer errores, sabemos lo que significa este amor de Dios que nos tiende la mano para levantarnos. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Así también, que nosotros hagamos una conversión, un cambio de dirección. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ser una sociedad más justa, hacer una sociedad más humana, hacer una sociedad más fraterna, hacer una sociedad próspera, hacer una sociedad en paz y en felicidad. Todo esto es lo que nos va llenando de un programa. Es el programa de nuestra vida, es el programa de nuestro ser y de nuestro quehacer en unidad con Dios y por Dios en unidad con todos. En acción de gracias, si he recibido todo esto gratis, lo tengo que dar gratis. He recibido esto y esto y esto. O sea, ¿cuántas cosas hemos recibido de Dios, empezando por la vida? Todo lo que tenemos y todo lo que gozamos es un préstamo. Cuando nos vayamos, tendremos que dejar todo y lo dejaremos. Eso ya, ni se preocupen, porque esto no depende de nosotros. Otros decidirán qué trapitos nos ponen y normalmente ya los más Y viejitos. cómo se reparten, y cómo tiran, y cómo gastan, y todo lo que tengan que hacer. Y si alguien acumuló esto y esto y esto, ¿para qué? ¿Para hacer bien o para que sea causa de dificultades entre los supuestos herederos? Y entonces, que nosotros nos olvidemos de eso. Mejor en vida, hermano, en vida sepamos compartir, en vida sepamos compartir lo que somos, seres humanos inteligentes, libres, hijos de Dios, compartir lo que hacemos, todo lo que hacemos, desde lo más sencillo. Por eso no se trata de que perdamos lo que tenemos, se trata de que hagamos para que el que no tiene también tenga. Que si tienen ustedes una buena casa, un buen carro, gócenlo, aprovechenlo. Pero también pensemos en los que no tienen casa o tienen una casa que muy difícilmente se puede llamar hogar, porque no hay cariño, no hay amor entre los miembros de esa supuesta familia. Y entonces, que nosotros sepamos ir viendo esta unidad de pensamiento, partiendo de la unidad de corazón, partiendo de la unidad del espíritu y teniendo un espíritu en unidad, hagamos unidad de actitudes, de corazones, para poder hacer unidad en la diversidad de acciones. Cada quien nuestras propias tareas, pero si todo el cuerpo, el hígado hace su tarea, el pulmón hace su tarea, el corazón hace su tarea, el cerebro hace su tarea y todos la van haciendo perfectamente, es cuando decimos gozo de perfecta salud. Y cuando alguna parte del cuerpo como que está resintiendo una falta de salud, todo el cuerpo se pone a trabajar para que eso se mejore. Nuestro cerebro piensa a ver qué debo hacer y todo. El pulmón le echa más oxígeno. La sangre bombea para que pueda haber una purificación y una alimentación. O sea, aquí vamos encontrando el cuerpo social parecido a nuestro cuerpo biológico, parecido
al cuerpo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Un cuerpo donde exista la inteligencia conectada a un gran corazón y donde exista un gran corazón conectado a una gran inteligencia y que todo esto vaya rigiendo nuestras acciones, en acciones verdaderamente que sean solución de necesidades y que sintamos la gran alegría de la satisfacción. Esa es la máxima alegría, la satisfacción. La satisfacción, hoy logré y estoy satisfecho porque ayudé a este, que ni siquiera me hicieron caso, ni agradecieron, ni nada. Señor, si somos mal agradecidos contigo, ¿cómo voy a querer que sean bien agradecidos conmigo? Así que eso me vale, pero estoy satisfecho de que vi a estos niños sonreír, de que vi a estas personas entusiasmarse, porque vi a esta familia que ya está en armonía y en paz, porque logré que este y este tengan trabajo, cada quien los niveles, o simplemente porque le hice menos doloroso a este enfermo en su lecho, a veces muy grave. Así. Son donde vamos demostrando el corazón por las necesidades, y necesidades, corazón, vamos demostrando misericordia, como queremos que para nosotros también se muestre misericordia. Señor, ten misericordia de mí, y a veces a otros necesitamos también que tengan misericordia y que nos apoyen. Pues todo esto entonces nos va recordando un aspecto, o sea, nada exhaustivo, simplemente vimos un aspecto que es agradecimiento con reconocimiento y unidad con responsabilidad. El Jueves Santo son dos enseñanzas dentro de las muchísimas que seguiremos platicando que el Señor Jesús en la última cena compartió con nosotros. Y así lo comparto con ustedes. Y por favor, sean muy felices toda la semana y hagan felices a otros. Y que Dios nos bendiga. Muy bien. Padre Merino, muchas gracias. Gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima semana. Buen día. Primero Dios. Primero Dios. Gracias.